Buenas noches, vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio del día de hoy. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad. Gracias porque nos permite estar aquí, Señor, y queremos pedirte que nos des de tu gracia, sabiduría y entendimiento, Señor, para considerar tu palabra, Señor, y poder, oh Dios, nosotros entender, oh Dios, lo que en esta noche vamos a estudiar, Señor. Que a ti sea la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos considerando el libro de Jonás y esta es ya la tercera semana que estamos considerando este libro. De hecho, primeramente Dios, terminamos esta semana de considerar este libro. No es un estudio exhaustivo, tal vez como en otras ocasiones, pero creo yo que ha sido de bendición el hecho de considerar este libro. Y bueno, pues a manera de un muy breve resumen, la Biblia nos habla sobre la historia de Jonás. Jonás fue enviado por Dios a predicar a Nínive. Sin embargo, Jonás no quiso ir. Él, en lugar de ir hacia Nínive, se fue en dirección contraria, eh, supuestamente huyendo de la presencia de Dios, pero Dios tenía preparado un pez que se lo tragara. Y ya estando Jonás en el pez, clamó a Dios y Dios hizo que el pez lo echara fuera. Y entonces Dios volvió a mandar a Jonás a Nínive y esta vez Jonás fue a predicar el mensaje de Dios a la gente de Nínive, incluyendo al rey. Y se arrepintieron. Lo extraordinario es de que Dios eh, extiende su misericordia sobre esa ciudad, sobre los habitantes de esa ciudad. Ellos se vuelven en arrepentimiento delante del Señor y Dios extendió su misericordia sobre ellos. Y precisamente pues hoy vamos a considerar el capítulo 4, así es de que vamos a Jonás capítulo 4. Y este capítulo pues está, obviamente nos habla de cosas extraordinarias, pero eh, pues vamos a ir deteniéndonos en la lectura. Dice el versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y notemos algo, como es de que Jonás, en lugar de alegrarse a causa de que Dios trajo arrepentimiento y la gente se convirtió al Señor, en lugar de eso, Jonás eh, empieza a enojarse. La verdad es que cualquier predicador se hubiera gozado, ¿no? Cualquier predicador se hubiera gozado. Sin embargo, este capítulo nos describe parte del verdadero carácter del profeta Jonás. La traducción del lenguaje actual dice: Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Y la versión de 60, la que más usamos, usa la palabra apesadumbró. Y apesadumbrar en español significa causar pesadumbre o afligir. Y específicamente pesadumbre, según la Real Academia de la Lengua Española, significa disgusto o pesar. Sin embargo, en el original significa calentarse o arder de cólera. O sea, cómo es de que la Biblia eh, eh, nos traduce de una manera más exacta, por llamarlo así, o con una dimensión más exacta de la reacción de Jonás, porque no solamente dice que se enojó, sino que se apesadumbró en extremo. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad Jonás fue el que empezó a arder en cólera. O sea, imagínense la reacción, ¿no? de Jonás. Eh, Él resultó enfurecido. Y ahora, eso sí que es raro entenderlo o pensar siquiera en eso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, como hace un rato mencionaba, eh, pues alguien que va a predicar a un lugar, el hecho de que a veces se te convierta a uno, pues es una alegría grandísima. Ahora imagínense, el último versículo nos dice que Nínive era de 120,000 personas. Imagínense, todos se volvieron al Señor. ¿Y cómo es de que
Jonás, en lugar de alegrarse, de gozarse por lo que Dios había hecho, se enoja, pero no solamente se enoja, se llena de furia. O sea, es extraordinario pensar eso. Entonces, en realidad mostró que lo que Jonás quería era que Nínive fuera destruida. ¿Debido a qué? A su patriotismo y exclusivismo. Recordemos que el exclusivismo, perdón, ha sido un mal de la nación de Israel y a lo largo de la historia bíblica es lo que vemos. Y quiero ahondar un poquito solamente en esto. Vamos a Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Ese versículo por lo regular se usa cuando en algunos sectores se ministra sobre el Espíritu Santo. Pero veamos lo que dice Joel capítulo 2, versículo 28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Dice aquí claramente en la primera parte, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esta profecía de Joel 2:28 tiene un cumplimiento en Hechos 2, cuando es derramado el Espíritu Santo, ¿no? En el día de Pentecostés sobre esos primeros cristianos. Y que cuando hablaron en lenguas, los 120 que estaban en el aposento alto, comenzaron a testificar la palabra de Dios y las gentes de otras regiones del mundo oyeron lo que ellos decían. Y lo que en realidad Joel 2:28 nos enseña es que el Espíritu Santo no era exclusivo de los judíos. No era exclusivo de los judíos, sino que la frase sobre toda carne se refiere a sin distinción de razas. Sin distinción de razas. Y no a todos, o sea, porque muchas veces ese término sobre toda carne, a veces algunos piensan que se va a derramar sobre toda carne sin excepción. Son cosas diferentes. Incluso pues a veces se hace hincapié en eso, ¿no? Pero si recordamos nosotros, en Hechos 2 nos dice que se levantó Pedro, o sea, después de que es derramado el Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas, se levanta Pedro y predica sobre Jesús. Y después de empezar a hablar sobre Jesús, Pedro les invita a la gente que estaba ahí, les dice, arrepiéntanse, conviértanse al Señor y bautícese cada uno, ¿no? Y dice el texto que los que se convirtieron al Señor fueron como 3,000. O sea, imagínense qué tan poderosa la predicación de Pedro. Pero si nosotros comparamos la predicación de Pedro, que se convirtieron 3,000, no fue nada a la gente que se convirtió al Señor con Jonás, porque fueron 120,000. O sea, pues prácticamente como antes era el Estadio Azteca para dimensionarlo. O sea, imagínense, con una sola predicación, Jonás se convirtió en una multitud. Pero aquí Pedro, en Hechos 2, después de que es derramado el Espíritu Santo sobre ellos, se levanta, predica de Jesús, se convierten como 3,000 personas y el texto mismo, porque les decía yo, Joel 2:28 tiene un cumplimiento en Hechos 2. Pero el texto mismo nos dice que eran gentes de diversas regiones del mundo. ¿Por qué? Porque Joel 2:28 decía, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, todos sin distinción, no todos sin excepción. Y ese es un tema que trata el libro de Hechos. ¿Cuál? El exclusivismo judío. Que ellos pensaban que solamente ellos o sobre ellos se movía Dios, o que la salvación era exclusivamente sobre ellos. Pero la verdad es de que la Biblia nos habla de que la salvación está abierta a gente de todas las razas. Vamos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Y créanme que Hechos, hay varios ejemplos que podríamos tomar, pero solamente quise tomar este capítulo. Hechos capítulo 10, en el versículo 1,
¿sí? Sí. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Quién era Cornelio? Un centurión romano, un ciudadano romano. Entonces prácticamente era un gentil. Ajá. Para no leer todo el capítulo, vamos a saltarnos algunos versículos, pero vamos del versículo 13 al versículo 15. Ajá. Dice, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pedro, en ese momento, cuando nosotros leemos versículos previos, Pedro tenía hambre. Ujú. Y tiene una visión donde se le presentan todo tipo de animales. Sin embargo, Pedro, como buen judío, ajá, conocedor de las leyes judías, y se le dice en esa visión que lo que tenía por delante, que lo comiera. Y él, en definitiva, no quiere comerlo. Y Dios le dice que lo que él limpió no lo llamara inmundo, pero en realidad Dios estaba a punto de darle una lección. O sea, esa era la visión, ajá, pero en realidad le estaba dando una lección. ¿Por qué? Versículo 28. Y porque, ¿se acuerdan? Lo mandan a traer a otro lado, pero el versículo 28 nos dice algo. Y aquí son palabras de Pedro. Dice, y les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ya a esas alturas, Pedro está agarrando la onda. Ajá. O sea, Pedro entiende, porque lo llevan a un lugar, o sea, ahí a la casa de Cornelio, donde se habían juntado varias personas, familiares de Cornelio, y Pedro va entendiendo y dice, con razón en la visión, Dios me dijo que comiera, o sea, que no llamara inmundo algo que Dios ya había limpiado. Ujú. Perdón. Pedro aquí en este versículo 28, de algún modo, él está expresando ¿qué? Su patriotismo. Ujú. Su patriotismo. Pero veamos un poquito más adelante, porque acuérdense, Dios le estaba dando una lección a Pedro, que era un judío. Ujú. Versículos 34 y 35. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro, ¿qué es lo que, o sea, qué pasa con Pedro? Pedro se queda sorprendido y Dios trata con su exclusivismo religioso, porque vuelvo a repetir, los judíos solamente pensaban que solo ellos eran los únicos. Ah, y entonces, de hecho, la historia de la Biblia, pero nos relata cómo es de que Dios trató fuertemente con la nación de Israel porque pensaba de esa manera. Ujú. Entonces, Dios estaba tratando en este caso con el líder de la iglesia, con Pedro, con uno de los líderes de la iglesia. Pero vayamos un poquito más adelante, versículo 45. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Quiénes eran esos fieles de la circuncisión? Eran judíos. Habían venido algunos judíos con Pedro y se sorprenden, se asombran de que el Espíritu Santo también estaba siendo derramado sobre los que no eran judíos, sobre gentiles. Entonces, Dios continuamente en la historia bíblica está tratando con los judíos en contra de ese exclusivismo. Y Jonás, en la historia que hoy estamos considerando, Dios le estaba dando la lección también al profeta Jonás. Yo le he llamado el profeta rebelde. ¿Por qué?
porque fue enviado y se fue en una dirección completamente contraria, ¿no? Pero regresemos ahí al capítulo 4 de Jonás. Jonás, capítulo 4. Jonás, capítulo 4. Dice así el versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Qué extraordinario que Jonás estaba diciendo una verdad, porque se estaba diciendo de Dios: tú eres clemente, tú eres lento para la ira, tú te arrepientes del mal. Ujú. Y dice, por eso no quería venir aquí a Nínive, por eso quería ir en dirección contraria. En realidad, Jonás, si nosotros meditamos un poquito, Jonás tenía un conocimiento intelectual de Dios y sabía, o sea, cosas ciertas. Ajá. Porque lo que él expresa en este versículo 2 es cierto. Sin embargo, Jonás demostró que lo que él quería es que Nínive y sus habitantes, ¿debido a qué? A su patriotismo. Porque recordemos que Nínive era una ciudad de Asiria, enemigos de la nación de Israel. Es más, dentro del material que estuve consultando, eh, dice que los asirios probablemente eran los más crueles de los enemigos de Israel. Entonces Jonás, con ese patriotismo y con ese sentido de exclusivismo, él dice, no, yo no voy a esa ciudad, mejor que Dios traiga el juicio sobre ellos. Pero, ¿qué predicador en su sano juicio desea que al predicar la gente no se salve? Pues Jonás era ese predicador. Ajá. O sea, Jonás estaba diciendo, yo prefiero que se condene toda esa gente. Qué perverso corazón de Jonás, la verdad. Ujú, claro. Ahora, este versículo 2 nos habla también, porque hay que considerar esto, sobre el carácter de Dios. Porque lo que dijo Jonás acerca de Dios es cierto. Él es clemente, él es piadoso, él es lento para la ira, él es misericordioso. Dios es misericordioso. Así es de que si nosotros meditamos en esto, este libro es un libro extraordinario que nos habla del Dios tan extraordinario que tenemos. Nos muestra lo grandioso de Dios y lo grande de su misericordia, pero a la vez también nos enseña algo este libro: la tremenda perversidad del ser humano. Porque algunos de nosotros no somos mejores que Jonás. Ujú. Entonces, nos refleja los dos lados de la moneda, lo grandioso de Dios, pero a la vez lo perverso del hombre. Ujú. Y no, en realidad no. Ujú. Entonces, Jonás estaba completamente extraviado en su manera de pensar. Su patriotismo lo hacía que el profeta no pensara con claridad, porque es increíble. Oró para reclamarle a Dios, ¿sí o no? Y en lugar de agradecerle lo que había hecho. Hay algo que cuando uno, por ejemplo, es predicador y uno ve lo que Dios está haciendo, lo único que le queda a uno es dar acciones de gracias, ¿no? Pero es increíble. Predica, toda esa ciudad se salva, toda esa ciudad se convierte al Señor, y en lugar de gozarse, él está enojado. Porque vean el versículo 3. Dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás ya se quería morir, ya se quería morir, todo porque Dios no hizo lo que él quiso. ¿Cuántos creyentes no hacen lo mismo?
que se enojan con Dios porque Dios no hace lo que ellos quieren. Creen que Dios está obligado a hacer lo que ellos piden. Y la verdad es de que no es cierto. Recordemos algo. La Biblia dice que todo lo que pidiéramos al Padre, Él lo hará. Pero, el otro versículo es el complemento. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Lo que pasa es de que a veces pensamos que la oración y el ayuno es para torcerle la mano a Dios, pero no es así. Jonás consideraba como, o se consideraba como buen judío que los asirios eran sus enemigos. Y aquí cabe una pregunta, porque por eso como Jonás lo que quería era entender la destrucción de los enemigos de su nación. ¿Será que a veces nosotros también deseamos que Dios destruya a nuestros enemigos? Porque a veces es lo que sucede. O sea, ¿cuántas personas de pronto están en ese sentir, tienen enemigos, tienen cosas con alguien y de pronto a lo mejor no se atreven a decirlo, pero en su corazón está, ojalá y que les pase algo. Entonces, es ahí donde nosotros vemos lo perverso del corazón humano, ¿no? Y luego avanzamos un poquito más al versículo 4. Dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué viene esto en la escritura? Lo que pasa es que Dios estaba queriendo que Jonás se arrepintiera. Que se arrepintiera y que reflexionara que no era bueno que se enojara tanto. Dios quería darle una lección a este profeta rebelde, porque el valor de todo ser humano, o sea, eh, Dios le quería enseñar el valor de todo ser humano, no importando su color de piel, su raza o su estatus social. O sea, no importaba. Sí. Ay Dios, hazme justicia, porque ¿no? Y entonces, y Dios que conoce tanto a la persona como al que está orando, si quieres justicia, pues tú estás haciendo, ¿no? Claro. Sí, claro. Ahora, lo increíble es de que nosotros que se supone que conocemos a Dios, hacemos ese tipo o hacemos ese tipo de no está bien. Y probablemente a Jonás le interesaba más su reputación que la de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jonás expresa, es mejor que me quites la vida. ¿Por qué? Porque pensemos por un momento, Jonás empieza a predicar en toda esa ciudad, se arrepiente y aparentemente, si nosotros pensamos, aparentemente Jonás quedó como un mentiroso. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que Dios le dijo a Jonás que fuera a predicar? Que iba a venir una destrucción, iba a venir un juicio. Salud. Y entonces, tal parece que a Jonás le interesaba más su propia reputación que la de Dios. Que Dios perdonara en realidad a esa gente. Pero notemos algo. Jonás se alegró que él fue salvado por Dios de la boca del pez. ¿Se acuerdan? O sea, en el capítulo 2 nos habla de que Jonás, estando en el vientre del pez, ora a Dios, Dios lo libra, pero no se goza cuando Dios salva a los de Nínive. O sea, qué tremendo el corazón de Jonás, el corazón del enviado de Dios. Ujú. Y a mí algo que me resulta extraordinario y siempre yo le agradezco a Dios que siempre este tipo de detalles de hombres que fueron usados por Dios, siempre nos los enseña. ¿Por qué? Porque la Biblia no esconde los errores de hombres de Dios. No esconde cuando Moisés, en lugar de hablarle a la peña, la golpea. No esconde los errores de David o los pecados de David. No esconde la embriaguez de Noé. No esconde, o sea, ese tipo de cosas no las esconde. La Biblia las habla demostrando que no hay ningún hombre perfecto. Y el único perfecto que ha pisado esta tierra
Jesús. Ahora, veamos un poquito más adelante, versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Qué es una enramada? Pues, o sea, eran varias ramas, como de palma. Y ahí como que se hizo como un techito, pero fíjense qué curioso que este versículo 5 al final dice, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás pensó que Dios siempre se iba a destruir a Nínive. Por eso se quedó así como que afuera de la ciudad y estaba él esperando a que Dios hiciera algo. El profeta berrinchudo, enojón y rebelde pretendía que Dios concediera su capricho. Claro, y estaba ahí, por eso estaba fuera de la ciudad y estaba esperando. Ahorita va a venir la destrucción, ahorita va a venir la destrucción. Pero él estaba en su berrinche. Él estaba enojado. Versículo 6, vean. Y preparó Jehová Dios una calabacera, y la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Dice aquí el versículo 6, Dios preparó. Hermanos, debemos de entender, Dios siempre tiene el control de todo, absolutamente de todo. Y lo tenía preparado todo para darle una lección al profeta Jonás. Dios pudo haber dado fin a la vida del profeta. En el momento que le dijo, es más, desde el momento que le desobedeció, Dios pudo haber dicho, ¿sabes qué? Ok, adiós. Pero Dios le dio una segunda oportunidad. Y aquí todavía, a pesar de que se enoja injustamente Jonás, Dios le está dando una nueva oportunidad y tiene misericordia de él, de Jonás. Y esto nos hace pensar en algo. ¿Cuánta paciencia tiene Dios para con Jonás, pero a la vez con nosotros? Porque, vuelvo a repetir, este tipo de pasajes no es de que nosotros nos podamos admirar y decir, ay, ese Jonás. La verdad es que muchas veces nosotros somos exactamente iguales, ¿sí o no? Y esa es exactamente la misma paciencia sobre nosotros, que en medio de rebeldía y caprichos, Él sigue extendiendo su misericordia hacia nosotros. Ahora, si notaron algo, Jonás se alegra por la calabacera, en lugar de alegrarse por la salvación de Dios. O sea, se alegra por algo material, por algo que Dios le había dado, pero no se goza por algo espiritual. Qué raro. Por algo más valioso, precisamente. Veamos versículos 7 y 8. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Y otra vez quejándose. Y vemos otra vez, Dios preparó un gusano, Dios envió un viento solano. O sea, ¿eso de qué nos habla? Todas las circunstancias estaban ya previstas por Dios. Todas las circunstancias que se nos presentan, incluso a nosotros, Dios las permite para tratar con nosotros y cumplir con su voluntad. Bien, creemos que nos lo merecemos y no nos damos, ¿No? Ya le estamos reclamando a Dios, ¿no? Y el profeta Jonás, otra vez, o sea, estaba enojado, Dios le permite la calabacera y le da gracia, está contento, y de pronto Dios se la quita y otra vez se vuelve a enojar. Y eso pues habla pues, del carácter del profeta, ¿no? Y una vez más el profeta está molesto y quiere morirse. Y digo, híjole. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera?
Y dice, y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. O sea, estaba completamente fuera de sí, estaba mal, Jonás. Sí, la verdad es de que, qué hombre tan desafiante. Sí estoy enojado, Dios, y tú tienes la culpa. Casi, casi. Jonás se enojó por perder algo material, pero no se hubiera enojado si Nínive hubiera sido destruida. Híjole, a veces lloramos nosotros por una pérdida material o cuando algún ser querido ya no está con nosotros. Pero ¿qué tanto nosotros lloramos no por algo material, sino, por ejemplo, cuando un ser querido no conoce de Jesús? Ujú. Exacto. Pero avancemos a los versículos finales 10 y 11 y dice, y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y bueno, pues aquí ya al final del libro nos dice cuántas personas vivían ahí y estaban perdidos y confundidos, porque dice que no podían ni siquiera distinguir de su mano derecha a su mano izquierda. O sea, eso nos habla de su tremenda turbación de espíritu. Ujú. Y, y Dios, por ejemplo, vimos en el primer capítulo, Dios libró a los marineros, Dios salvó a Jonás del pez, Dios libró de destrucción a los ninivitas. Y eso nos hace pensar en otro atributo de Dios, su misericordia. Su misericordia. Y cuando la gente clama y se vuelve a Él, Dios extiende su misericordia. Este libro nos enseña sobre la naturaleza de Dios, pero como les decía yo, también sobre la perversidad del corazón humano. Dios no es exclusivo de una nación. Él tiene misericordia de personas de cualquier nacionalidad que se vuelvan a Él en arrepentimiento y fe. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos predicar el Evangelio no basándonos exclusivamente en el amor de Dios, sino también en predicar la justicia de Dios, que es algo que precisamente hace 8 días veíamos, porque Jonás es enviado a Nínive, pero con un mensaje de que iba a venir destrucción sobre la ciudad de Nínive. Y Jonás no diluyó el mensaje. Ajá. Y hace 8 días hacíamos hincapié en algo. ¿En qué? En que a veces cuando nosotros predicamos de Dios solamente hablamos puro amor, pura gracia, pura misericordia, cuando en realidad debemos predicar amor, gracia, misericordia, bondad, pero también debemos hablar de la justicia de Dios. Porque a veces tenemos temor que la gente se vaya a asustar y pensamos, no, nada más hay que hablar de puro amor. Pero vuelvo a repetir, este libro nos da un claro ejemplo que podemos predicar acerca de la justicia de Dios y la gente se puede convertir. Hechos 2, cuando Pedro se levanta, ¿él de qué habla? Número 1, cita pasajes de la Escritura, o sea, cita pasajes del Antiguo Testamento. Y su predicación se centra en Jesucristo. O sea, él está duro y dale sobre Jesús, sobre la persona de Jesús, sobre lo que él hizo en la cruz, y 3,000 se convierten. O sea, no habló tampoco acerca del amor de Dios. Porque a veces nosotros pensamos que solamente debemos predicar del amor de Dios, pero la Biblia nos dice que debemos hablar del Señor, o sea, de su justicia, de su santidad, de que también acerca de la ira de Dios. O sea, ahora, no quiere decir que exclusivamente hablemos sobre justicia y todo esto. Debemos hablar de todo porque Dios es todo eso. Él tiene misericordia de personas de cualquier nacionalidad y nosotros debemos predicar el Evangelio sin diluirlo. ¿Por qué?
Porque aún la gente más perversa o la que pensamos que menos se merece la misericordia de Dios puede ser salvada por él. Jonás seguramente en su juicio o en su dictamen, los asirios o los de Nínive no merecían la misericordia de Dios. O sea, a veces nosotros pensamos, de pronto cuando nos enteramos, es que fulano hizo esto. O sea, fulano, o se sabe de un violador, o se sabe de un secuestrador, y nosotros pensamos, ay, sí, que le caiga la justicia de Dios. Pero la verdad es que nosotros tenemos que pensar, el pecado es pecado, y nosotros a lo mejor nunca nos atrevimos a hacer algo así, pero hemos hecho cosas también desagradables delante del Señor, abominables delante del Señor. Porque, ¿qué diferencia encontramos entre, por ejemplo, alguien que viole o que sea secuestrador al que dice mentira? Pues Proverbios 6 o 7, no recuerdo, dice que Dios abomina la lengua mentirosa. O sea, no la soporta. Es algo que le causa mal. Ajá. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es un pecado. Y entonces nosotros a veces pensamos, no, esa persona ni siquiera le voy a predicar porque, ay, ¿qué va a hacer caso? Pero nosotros tenemos que predicar. Ajá. Nuestra labor, y hemos sido enviados por Dios para predicar. El resultado se lo dejamos al Señor. Él sabrá la manera en la que tocará a esa persona, o si esa persona no se salvará, solamente Dios lo sabe. Pero nuestra labor es predicar, predicar, predicar. Y pues de esta manera estamos terminando el libro de Jonás. Les voy a repetir, para mí ha sido una bendición extraordinaria considerar este libro, porque la verdad es de que vuelvo a repetir, yo para mí con eso me quedo. O sea, la historia es extraordinaria, pero nos enseña muy bien sobre el Dios tan, tan misericordioso y clemente que tenemos, pero también nos habla acerca del corazón perverso del hombre. Ujú. Y pues vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias, y gracias por la oportunidad que nos has dado de estar aquí. Queremos, oh Dios, agradecerte, oh Dios, que nos des la oportunidad, Señor, de estudiar juntos tu palabra. Oh Dios, te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, Señor, a entender cada día más tu palabra. Que no seamos rebeldes, Señor, cuando tú nos envías a predicar, Señor, tu palabra. Que no podamos huir como intentó hacerlo Jonás, Señor. Que no podamos huir, Señor, del llamado que tú nos has hecho, Señor. Que nosotros podamos entender que tú eres un Dios misericordioso y clemente, que no importa según nuestro propio juicio si la persona o las personas son malvadas, son crueles, que tal vez no se merezcan tu salvación, pero se nos olvida a veces que también nosotros no nos merecemos tu salvación. Sin embargo, tú has extendido tu misericordia, Señor, hacia nosotros, y te agradecemos profundamente. Gracias por tu palabra, y gracias, oh Dios, por la oportunidad, oh Dios, que tú nos das de poder, oh Dios, considerar tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia que ha sido derramada sobre nuestra vida, pero también gracias por la misericordia que ha sido derramada sobre nuestras familias, Señor, sobre nuestros seres queridos, sobre todos, oh Dios, los que estamos aquí, Señor, sobre todos nuestros hermanos que verán la transmisión. Te honramos, oh Dios, y te bendecimos. Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga a todos.